aquí en Campillo hay una tradición de oficio de picapedreros muy importante, que está documentada desde el siglo XVIII también. E incluso ha llegado a la actualidad y todavía hay alguna familia en Campillo que tienen el mote de los picapedreros y se dedicaban no solo a hacer los dinteles de las puertas de las casas o de las ventanas, sino también hacían las pilas para lavar la ropa. Eran pilas que estaban dentro de las casas y que la gente, al hacérselas nuevas, pues las ha tirado. Entonces nosotros hemos tratado de recoger eso que es la memoria colectiva, laboral y social del pueblo. Y es lo mismo que hemos tratado de hacer aquí en el museo. Campillo tiene también una tradición alfarera muy importante, documentada con nombres y apellidos de alfareros desde el siglo XVIII, recogiendo, como os decía, pues todo ese tipo de enseres, ese tipo de herramientas que ya han quedado obsoletas, pero que tienen una carga de sabiduría ancestral importante que no se puede dejar perder. Hemos tenido también gente que se dedicaba a lo de la forja. Todo eso es lo que hemos tratado de recoger y de que no se perdiera aquí en el Museo Etnológico. Y aparte, como habéis visto, es una zona arqueológica importante, de época ibérica, de época romana. Hay por aquí yacimientos, hay muchas villas y nos han salido muchos restos en superficie, pondus, fusayolas, trozos de alfarería, de cerámica, tejas, y todo eso lo hemos ido guardando ahí, aunque no procedan de una excavación sistemática, científica, sino simplemente hallazgos en superficie, pero hay algunas piezas muy importantes ahí. Aquí en el museo también tenemos una pequeña colección de libros que pertenecieron a la biblioteca del convento, pero que son de propiedad privada. O aquí hubo una familia que llegó a tener hasta unos 125 libros encuadernados en pergamino, pues cuaresmarios, evangeliarios, ejemplares de la regla, sus libros de gasto, de recibo, todo eso, y estaban en manos de una familia particular que ya las dos últimas herederas murieron sin hijos y los sobrinos lo iban a vender en el mercado anticuario, pero un pariente de ellos se hizo con toda la colección, los compró y me los ofreció, dispón como quieras. Entonces yo hice una selección de los 25 más importantes, en mi opinión, y están puestos aquí. Uno de ellos tiene también un grabado de la Virgen de la Loma, que la Virgen de la Loma tiene poca iconografía. Solo tiene 3 grabados y uno de ellos es ese y está puesto arriba. La pizarra, no sé si lo visteis, sirve de pantalla para un pequeño vídeo que se hicieron. Y por lo menos lo que pretendíamos, porque la mayor parte de la gente, yo he estado en esos pupitres de madera y solo conseguimos esos 5 que hay. Porque antes las escuelas eran así. ¿Dónde han ido a parar? Pues los habrán quemado, los habrán roto. Pero lo que queríamos era recobrar ese ambiente para que sirviera de recuerdo a las personas mayores que vienen con sus nietos a verlo y que les encanta y que se han sentado en pupitres como esos, sí. Y luego en el otro lado, el vídeo de etnología, ese a mí personalmente me emociona y oír a la gente mayor explicando su peripecia vital, pues está un poco por secciones que recogen. Si empezamos, quiero recordar así a bote pronto, por la izquierda, lo del cultivo del azafrán, que en Campillo ha sido muy importante. Campillo o el azafrán de Campillo, por las condiciones de la tierra, las condiciones organolépticas del propio producto, junto con el de Motilla del Palancar y el de Casas Ibáñez, pasa en la literatura, sobre todo de finales del siglo pasado y hasta los años 20-30 del siglo XX, como el mejor azafrán de España. Y luego en un rincón hemos querido traer también a la memoria, al recuerdo de la gente, de las antiguas cocinas, donde allí transcurría todo, allí se criaban los hijos, allí comía la gente, allí se contaban cuentos, hablaban a los chiquillos, todo está allí. Y con esos artilugios, pues el tumbillo, el burro para calentar la cama. En la parte de detrás del retablo, no sé si, es la sección de arqueología industrial.
donde hemos querido recoger pues, toda esa serie de maquinaria o artilugios ya también obsoletos, y se ha reproducido una antigua fragua. ¿Os acordáis de las fuelles enormes que hay ahí puestas? Esas fuelles son de 1913, están datadas y están hechas en Birmingham, en Inglaterra, y es una antigua fragua de Gabaldón, que los dueños tuvieron la generosidad de donárnosla para que las pusiéramos ahí. La iglesia de Campillo es una de las más grandes de la provincia de Cuenca, que casi tiene un aspecto catedralicio, más que parroquial. Es una iglesia que está construida fundamentalmente en el siglo XVI, pero no parte de nuevo, sino que se construye sobre otra antigua iglesia, lo que hubiera, no sabemos qué, porque no hay restos o documentación gráfica, pero sí sabemos que en el ábside se ven piedras que están reaprovechadas, que están talladas y vienen de algún sitio. Y la manera de estar construida también te indica que la iglesia no es hecha completamente ex novo, sino que aprovecha algo que había ya allí. Bien, como digo, es una iglesia que pertenece a un grupo muy interesante de iglesias, que son las iglesias de salón columnario, las Hallenkirche. Son iglesias que están hechas por canteros vascos y montañeses de Santander, que vienen hacia acá y son cuadrillas ambulantes, itinerantes, que van de un sitio a otro. Hacen ese artesonado. Llega un momento en que ese artesonado se considera pues poco higiénico, poco moderno, peligroso, porque es todo de madera, y entonces se hacen por debajo las bóvedas que había y se abre la cúpula central que no tenía. Están en el Cristo. Y es que aquí en Campillo tenemos los 4 cuerpos de 4 mártires romanos que vienen de las catacumbas de San Calisto, de Roma, que en todas las salidas, todas las carreteras que entran o salen de Campillo hay una ermita. Santo. Campillo llegó a tener hasta 11 ermitas. Y son ermitas grandes, son de cierto empaque, no son ermitas pequeñitas. El de convento se libró en guerra de milagro también, porque ya le habían echado maromas para tirarlo, pero se ve que estaba bien anclado y no lo pudieron tirar. El de la iglesia sí. El de la iglesia se tiró y se quemó. Aquí en guerra hubo una quema generalizada y un destrozo generalizado de todo. En la iglesia el retablo es una de las cosas que desaparecen en guerra, hasta la propia patrona, la Virgen de la Loma, es quemada en guerra. El Padre Eterno es una ermita bien interesante, es de 1580 y está consagrada por un obispo irlandés, don Cornelio de Buil, y lo bueno de esa ermita es que como digo, es de su propia antigüedad, 1580, siglo XVI es el siglo de Campillo, cuando todo el complejo arquitectónico tira para arriba. Y allí hay un artesonado más sencillo que el que visteis en la iglesia, pero el de la cabecera es más complicado todavía, es muy rico. Y tiene un retablo con pinturas de Hernando de Mayorga y Miguel Guijarro, de la Santísima Trinidad, que casi es una pintura, podríamos decir, de signo alquímico, porque no solo teníamos uno, teníamos 2. Yo los he conocido y tengo fotos. Esos molinos son los últimos molinos de viento de La Mancha. A partir de aquí para allá ya no hay molinos de viento, hay molinos de agua. Son batanes. Campillo no tiene río, pero tenía su propio batán. ¿Dónde? En Enguídanos, que sí que tiene río. Eran de propiedad municipal y el que habéis visto conservado se restauró hace unos años porque solo quedaba las paredes, y a pues como unos 100 o 200 metros había otro, que era de propiedad particular, y lo hundieron. No solo tenemos derecho a la contemplación y la conservación de los edificios, sino al paisaje. También tenemos derecho a que se conserve ese paisaje para las generaciones futuras, y no se ha conservado. Y antes, cuando tú salías por la carretera esa hacia Almodóvar, nada más acababa el pueblo, pam, pam, tenías los 2 molinos de viento. Y ahora solo tienes uno y encima está rodeado de naves agrícolas y de cosas de estas. Solo se puede querer, solo se puede amar aquello que se conoce. Yo, desde mi humilde trabajo, lo que he tratado es de informar a la gente, dar a conocer. Cuando uno lo conoce y sabe lo que eso significa, ya es más difícil que desaparezca.